Muy buenos días. Hoy, martes 23 de junio, retomo filosofía de la historia, lo que estábamos viendo. Y lo que estábamos viendo era un tema bien álgido, complicado, que no se suele tratar, pero es imprescindible. He recibido de gente, de alguno de España, de otro del sur de la Argentina, que han escuchado la clase y se han motivado para montarse en la discusión y me han hecho algunas observaciones bien, bien interesantes, bien grosas algunas, lo que me ha llevado a que voy a reformular algunas cosas del programa, pero esa reformulación se la vamos a mandar la semana que viene, incluido el título. Pero ahora se los voy a poner en términos más llanos y directos. Primero, una cuestión metodológica. Nosotros siempre hemos tratado de trabajar y seguimos tratando de trabajar con los métodos de la cuestión disputada, que son métodos dialógicos. Pero eso funciona en las clases presenciales muchísimo mejor que en esta frialdad y distancia que impone la virtualidad. Es por eso que metodológicamente, mal que nos pese, tenemos que imponer un momento muy largo de exposición, que es la clase magistral, y queda a veces muy poco tiempo. En el día martes, el día viernes yo tengo tiempo, porque el día martes yo tengo clase después a las 10:30 también. Entonces, para el viernes más que para el martes van a hacer las preguntas que quieren hacer, pero el viernes vamos a tener todo el tiempo que quieran para seguir discutiendo. Bien, a ver, yo no he quedado este tema y, y es la primera ocasión en la que tengo la posibilidad de hacerme cuestión de algo que nos afecta a todos los argentinos. A ustedes que no lo han vivido, jovencitos, pero esos años 70, cuando los historiadores meditan sobre su oficio, como hace brillantemente Marc Bloch, medievalista francés, o lo hace José Luis Romero entre los medievalistas argentinos, están siendo conscientes que la historia es historia de lo vivo, no es historia de lo muerto. Y ser historia de lo vivo significa que uno tiene que hacerse cargo que la vigencia y la vivacidad de lo que aconteció sigue incidiendo en nuestra realidad. Entonces uno se tiene que preguntar qué es lo que aconteció y que sigue viviendo en nosotros. Y este tema que estoy tocando yo ahora es el tema de la dictadura militar del 76, que llega a ser la noche más oscura, la página más tenebrosa de la historia argentina, si se quiere, por la cantidad de muertes y de infamias y de aberraciones que se cometieron. Pero se acontecieron en aquel momento y había varios sujetos históricos que elegían ser objetos y no hacían nada y jugaban a la gran Argentina de yo argentino y no te metas, o sujetos que se comprometían de uno y de otro lado de la grieta, y otros sujetos que no querían estar en uno u otro lado de la grieta, pero sí actuaban y se comprometían. El tema central de filosofía de la historia que yo vengo dando a lo largo de estos años tiene un título que voy a recuperar, y el título que les he puesto ahora va a quedar como incorporado
a ese título mayor. Y ese título mayor para filosofía de la historia, en el programa que le vamos a reformular, que no es un cambio que no es tan sustancial, ¿no? Estamos haciendo eso en el programa ya. Es la otra Argentina, la Argentina del otro. Y en ese planteo, arrancar, como arrancamos aquí, y está propuesto para ustedes desde la ciudad de Dios de San Agustín hasta las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, que en la historia siempre se está planteando una tensión entre esa civitas Dei y civitas Diaboli, entre la ciudad de Dios, que es la teología de la historia, y la ciudad del diablo. Por eso, poner peronismo o antiperonismo entre Dios y el diablo es seguir ese hilo. Y San Agustín no era alguien que estuviese leyendo el periódico que no existía y viendo qué pasaba y balconeando, viendo qué pasaba en la historia. Lo que estaba pasando muy concretamente, con los pies en la tierra, era que estaba decayendo el Imperio Romano, que estaban invadiendo los bárbaros, y los cristianos estaban también en el fuego cruzado de ser agredidos también por esa agresión de los bárbaros y por otra parte agredidos por los romanos que les echaban la culpa a los cristianos. O sea, nunca, nunca la teología de la historia, que es la matriz de la filosofía de la historia, nunca una filosofía de la historia se hace al margen de las circunstancias concretas en las que se despliega el acontecer histórico. Toda filosofía de la historia tiene un asiento en la realidad histórica que está aconteciendo. Plantear la Argentina del otro, la otra Argentina, la Argentina del otro, es plantear de que siempre que uno quiera hacer una filosofía de la historia, eso es lo que nosotros les proponemos y está a discusión, no es un dogma, siempre o parto del otro o parto de mí. Si parto del otro, estoy en una filosofía de la historia cabal y auténtica. Si parto de mí, estoy haciendo una filosofía de la historia inauténtica, porque la realidad que me manda de un modo ético-político y ético-histórico es que el otro es aquel de quien yo me tengo que hacer cargo, de quien yo me tengo que hacer responsable. El tema de los años 70, en realidad uno debiera decir de los años 60 a los 70, pero digamos a los años 70 porque eso se ha quedado establecido como canónico, es que las distintas y encontradas versiones de la historia sobre los años 70, y ya hay buena cantidad y a veces buena calidad también de bibliografía sobre los años 70, es que cada uno que escribe la historia, ¿para qué la escribe? Y yo la escribo para hacer el monolito y la apología de las cosas que me interesa defender o para destruir las cosas que quiero atacar. O sea, hacemos atravesar el oficio y el ejercicio de historiar y de reflexionar filosóficamente sobre la historia como si fuésemos a una guerra en la que hay una dupla de el otro o yo, un juego de suma cero en que yo tengo que matar y neutralizar al otro para afirmarme yo. La historia como autoafirmación mía y negación del otro. Y eso no solo no es así, sino que no debe ser así. Porque si lo primero para hacer historia es atender al otro, entonces yo tengo que estar atento en esa atención al otro, tengo que estar atento a que la historia es la historia que nunca nos cuentan en la historia oficial. La historia
es la historia de los humillados, de los olvidados, de los vencidos, de los derrotados, de los marginados. Y a ellos nadie les presta atención, no les prestamos atención. Las historias oficiales se suceden y son las historias de los vencedores ocasionales, y los vencidos son siempre la carne de cañón y los ignorados. Esto muestra de una forma entrañable la cuestión capital de la otra Argentina, la Argentina del otro, y la muestra porque no es que estemos inventando nosotros las grietas vienen del pasado remoto de Caín matando a Abel, que ya han visto ustedes en el documento, principio fraternidad, principio fratricidio. Las grietas, no hay otras grietas que esas. Todas las guerras son guerras fratricidas. Entonces, analizar un periodo de la historia en la Argentina que está infestado e infectado de beligerancia, de guerra, de violencia, como son los años 60 y 70, sobre todo los 70, es dar por verdadero algo que no lo es, que la guerra es algo bueno, que lo militar es algo bueno. Y no es que hay militares buenos y militares malos, que también los puede haber, obviamente, sino que yo tengo que analizar qué es lo que significa ir a la guerra. Decía Julián Marías, en su historia de la filosofía, pensando en las guerras de los griegos, las guerras del Peloponeso, y cuando un hombre va a la guerra, gane o pierda, cambia su forma de vida. La guerra es una de las cosas más aborrecibles y espantosas que existen, sea que cuál sea la trinchera en la que yo me instalo. Bien, si yo me remito a la cuestión de las grietas argentinas, que también hemos visto, antes de que haya Argentina, ¿qué había? Está esa guerra sorda, muda y genocida de los españoles conquistadores del siglo XVI, XVII y XVIII, periodo de la colonia, en que trata al indio como un otro que hay que eliminar para afirmarse a sí mismo como el español o el portugués conquistador, sean cuales sean los conquistadores. Después del periodo colonial, ya cuando se van cristalizando y formando las nacionalidades, empieza otro tipo de guerras o de continuaciones de guerras, las guerras de la independencia. Y hoy nosotros, hoy, 2020, acabamos de conmemorar los 200 años de uno de los dos hombres heroicos, fundadores de la patria más grandes que han existido, don Manuel Belgrano. Don Manuel Belgrano, por ejemplo, era un joven que con 24 años era el jefe del club colegial, por decirlo así toscamente, en Salamanca, que era la universidad más importante de España, y él estudiaba ahí filosofía, teología, economía, derecho, y él era la mente lúcida y rectora. En aquel momento tenía como compañero a un señor que se llama Pío Tristán, y Pío Tristán es el militar con el cual este amigo de Salamanca se tiene que enfrentar, y se enfrenta aquí, en la campaña del norte. Y ni hablemos de lo pésimo que Tucumán lo trató a Manuel Belgrano, que se sentía un tucumano aquerenciado. Pero Belgrano no era el único personaje que estaba ahí. Veamos otros dos personajes para ver las grietas. Uno se llama Mariano Moreno, el traductor del contrato social. Otro se llama Cornelio Saavedra, que era un hombre así del altiplano, del río del Perú,
y que tenían posiciones totalmente encontradas, Moreno y Saavedra. Entonces, yo les voy a ampliar los temas monográficos, no me voy a circunscribir a lo del peronismo, pero ahí tienen un tema monográfico que hay que tratar. El tema monográfico de, y se pueden juntar más personajes, obviamente se lo estoy simplificando, pero el de Mariano Moreno, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano. Pero después, no nos vamos a meter, hay 200 temas de historia argentina interesantísimos e imprescindibles. Un segundo tema es mostrar esa constelación de pensadores, de escritores geniales y que están enfrentados en dos labios de la grieta. Uno es la gran polémica del siglo XIX entre Alberdi y Sarmiento, pero están por un lado Alberdi enfrentándose a Sarmiento y a Mitre y a todos los otros porteñistas. Otro gran tema monográfico de las grietas. Pero hay otro señor que es el autor del Martín Fierro, José Hernández. Una hermosa grieta que han estudiado varios, pero uno de los mejores que han producido un libro es Gamerro, un gran especialista en literatura, que es Facundo o Martín Fierro, para mostrar esa grieta que hay entre José Hernández y Sarmiento, por ejemplo. Y dice Borges, y dicen varios más, y lo refresca aquí Gamerro, que otra historia hubiera sido la historia argentina si nosotros hubiéramos seguido el modelo de Facundo. En cambio, dice Borges, hemos seguido el modelo de este marginal de la ley que es Martín Fierro. Bueno, como ven, los temas son apasionantes y dan mucha tela para cortar. Pero vayamos al tema que originalmente yo les había elegido para monográfico. Ahora les estoy ampliando el menú de opciones. El tema del peronismo o el antiperonismo entre Dios y el diablo. Y esto no es, como me han objetado en una de las aportaciones críticas que me han hecho a la clase anterior, un amigo, entrañable amigo, me decía, pero no, lo que vos estás haciendo ahí, eso es una mezcla de teología y de política. Y yo le decía y le digo, por supuesto que lo es, pero ¿cuál es el problema? Si todas las historias son historias en que entretejen teología y política. El primero que lo formula con ese término, ese sintagma, se llama Baruch Spinoza, Benito Spinoza, que escribe un tratado teológico político. Todos los pensamientos, todas las reflexiones, sean filosóficas, sean teológicas, son teológico-políticas. Y yo puedo ser ateo, pero tengo también una reflexión teológica, entendiendo por Dios la causa primera de la cuestión que rige los destinos de la historia. Entonces, si yo me vengo a la contemporaneidad del tercer milenio y del siglo XXI y me pregunto, ¿qué opinión tiene de sí mismo el señor Trump, Donald Trump? ¿Que él está salvando el mundo o lo está hundiendo? No, él tiene una concepción de ser un enviado de Dios. Y de hecho, son un fundamentalismo religioso lo que le hace ganar las elecciones. Vayan a Brasil, Bolsonaro es lo mismo. Pero vayan al chinito, el futuro amo del mundo, y también tiene una divinización de la política, una teología política. Y vayan a Putin, y nos quedemos en las teologías políticas o las teocracias o las autocracias que tenemos los sudacas. Estamos llenos, no de emperadores, estamos llenos de dioses, que tipo que se creen dioses o diosas. Pero eso es la trama misma de la vida. O sea, no es cuestión teología y política sí o no, sino qué teología política estoy haciendo. Pero volvamos a nuestro tema. Volvamos a los años 60 y 70. Años 60,
tienen eventos que son de una descomunal significación. El Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica y Juan XXIII que renueva y le hace entrar el aire fresco a la Iglesia Católica en el diálogo con el mundo. Los Beatles, los hippies, el mayo del 68 francés, Kennedy, el asesinato de Kennedy, Khrushchev en Rusia. La historia de los 70 está proviniendo de la historia de los 60. ¿Y la guerrilla? ¿Dónde nace la guerrilla? En Tucumán, en Tacorralo, el ejército guerrillero del pueblo, comandado por un amigo del Che, Macetti. Y el núcleo de lo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes es el núcleo de la violencia revolucionaria, la violencia política, la recontraviolencia de la dictadura, la represión militar. Pero no es una cuestión, como quiere la derecha política, de hablar de los dos demonios. Ah, nosotros somos demonios, pero los otros son demonios también. No. La cuestión es mirar de frente algo que no nos gusta hacer y no queremos hacer, mirar de frente en dónde está la violencia. No en el 60, sino en el 2020. ¿En el 2020 hay violencia o no? Si tenemos un 35% de pobres, eso es una violencia estructural. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Hacemos filosofía de la historia. ¿Y qué hacemos con la filosofía de la historia? Pero yo me voy a poner con nombres y apellidos a hablar del siglo XX, de la década del 70, y vamos a ver en la Argentina dos personajes que encarnarían los demonios, uno Videla, la Junta Militar, etcétera, que son los que más responsabilidad criminal tienen, porque el terrorismo de Estado es de un grado mayor de responsabilidad que el terrorismo de la guerrilla, es mayor porque estaban usurpando ilegítimamente, obviamente, el poder del Estado, tenían el monopolio de la violencia, como se dice en teoría política, y utilizaban métodos que eran aberrantes, infamantes, etcétera, de desaparición de personas, torturas, etcétera, saqueos. Entonces, de un lado están los militares, que cualquier cosa negativa que se diga y se ha dicho, se quedan cortas siempre, porque uno no puede justificar nada nunca de ese tipo de acciones o exacciones. Pero del otro lado están, para nombrarlos, los más encumbrados, Santucho, Firmenich, la gente de la guerrilla. Y está un señor que se llama Oscar del Barco, que es el autor de una carta que ustedes ya tienen enviada, que ya César les mandó los textos de Oscar del Barco, un filósofo que colaboró desde la ciudad, desde el punto de vista urbano, en el ejército guerrillero del pueblo. Pero tienen un tercer grupo de personas que les voy a mencionar, tucumanos. Algunos de ellos, hay de los otros y de otras partes del país que también voy a mencionar. O sea, entre Videla, Macera, Agosti y los militares de la dictadura, el general Menéndez, todos ellos, una lista es larga. Tienen, en Tucumán, les menciono tres. Uno se llama Gaspar Risco Fernández. Vive y ha sido profesor emérito de la UNT, profesor de filosofía medieval, y realizó una tarea impresionante. En los años 60, en la época de la dictadura de Onganía, a él se lo designa presidente del Consejo Provincial de Difusión Cultural. Estamos hablando de después del 66, que es el golpe de fines de los 60, que es esa tumultuosa década de los 60, está Gaspar Risco a cargo del Consejo Provincial de Difusión Cultural. Y ahora es la Casa de la Cultura, la Secretaría Cultural,
eso que sigue funcionando en el lugar donde funcionaba, la San Martín al 200. Aparte de hacer vocalías de teatro, danza, literatura, tenía para los medios de comunicación, en los años 60, no existe la computadora, estaba llegando la televisión, y hace un trabajo en que se introduce por primera vez en la Argentina el método del pedagogo brasileño Paulo Freire. Y esa pedagogía del oprimido y esa educación como práctica de la libertad lo lleva a Gaspar Risco a trabajar en el campesinado tucumano y manda grupos de jóvenes a hacer trabajo de campo y mostrar, y se ha constituido como un librito, el campesino tucumano, el campesinado tucumano, en que es revolucionario por las tareas pedagógicas. Y lo hace él como un funcionario de una dictadura militar. Por supuesto que, aunque son bastante tontos y idiotas los militares en general, se daban cuenta del potencial medio, para ellos, subversivo que tenía eso. Y lo echan y lo estaban por meter preso sine die y lo salvan otros contactos, pero lo echan. Y Gaspar ha seguido trabajando a lo largo de su vida articulando las cuestiones del NOA. Usted enseñó la palabra NOA, NOA cultural, eso es un invento de Gaspar Risco Fernández. Mostrar que nosotros como provincias estamos balcanizados en el noroeste argentino y tenemos que formar una unidad política, económica, cultural, el NOA cultural. Y hace un libro, Gaspar Risco, que sale en el año 90, 91, que es Cultura y Región. El trabajo que hace en el Centro de Estudios Regionales, que es otra cosa que crea Gaspar Risco, es fundamental para mostrar que no hay solución ni política, ni económica, ni cultural para este contexto. Pero Gaspar, además de eso, de la tarea cultural y de seguir enseñando filosofía medieval y de haber creado el cineclubismo en Tucumán y anima a los cineclubs en los años 60, cuando no había televisión, como no tenía ni video, ni computadora, ni nada, entonces cuando él veía que pasaba una película que era interesante, mandaba y llamaba a la gente que vaya a ver las películas y después hacían los debates. Pero además de eso, tenía un compromiso político. Y el compromiso político era con lo que se llamaba el Partido Revolucionario Cristiano, que era una escisión entre la democracia cristiana, que se dividía en una más filoperonista, que era el PPC, el Partido Popular Cristiano, y una más no peronista, por decirlo así, que era el PRC. Y Gaspar Risco Fernández llegó a ser candidato a senador nacional por el Partido Revolucionario Cristiano. Sintetizo por pasar a las otras dos personas que desde Tucumán no estaban en ninguno de los labios de la grieta de la violencia del terrorismo de Estado, ni de la violencia. Bueno, entonces Gaspar ha sido una víctima no solo de esa dictadura, sino de la siguiente, de la de Videla, en que lo echaron de la universidad también. Y el pecado que había cometido era pensar por su propia cuenta y trabajar por los pobres, la opción preferencial por los pobres, porque él estaba acompañando teológicamente algunos de los procesos de la teología de la liberación también, todo este plexo de ocupaciones de Gaspar Risco Fernández. Entonces él ha sido una víctima, porque una de las cosas que tiene en común con esas otras dos personas que les voy a mencionar es que era un hombre cristiano, no tiene en común con los otros dos que les voy a mencionar eso, era cristiano a carta cabal, y la opción por el cristianismo implica la opción por Cristo. Y Cristo, a pesar de la parafernalia ideológica que se hacía en ese momento sobre el Cristo Jesús guerrillero, Camilo Cienfuegos y todas esas cuestiones, Jesucristo no decide matar, decide entregar su vida. Ustedes no me quitan la vida, yo la doy, dice Jesús, cuando asume su muerte.
Y esa es la opción fundamental: matar o dejarse matar. Esa es la opción, como veremos con Del Barco y todas las reflexiones. Segunda persona es un abogado que era senador por el radicalismo, que es Pisarello. Y Pisarello era un hombre de profundas convicciones democráticas, un hombre que no creía en la violencia, pero era un hombre que creía que contra capa y espada tenía que luchar por los derechos de todos. Y estaba haciendo trabajos de defensa de guerrilleros o presuntos guerrilleros y lo matan. La dictadura lo mata. Es una de las víctimas de los desaparecidos, pero no desaparecidos porque los asesinan. Y era un gran abogado, un gran jurista y un gran político radical hasta los tuétanos. Hay otros así. Hay uno que quizás ustedes no han sentido nombrar mucho, pero se llama Hipólito Solari Yrigoyen. Otro radical que tiene que huir del país, exiliarse del país a la fuerza, porque era un hombre que tenía las convicciones radicales y era un no violento también, y estaba en contra de esta usurpación del poder por los militares. Y el tercer tucumano que muestra que no estamos bajo el sino, bajo la fatalidad de tomar las armas. Solo vamos a poder hacer política si tomamos las armas. No, ese tercer hombre se llama Arturo Ponsati. Arturo Ponsati era abogado, doctor en Derecho, profesor en la universidad, fue juez, fue presidente de la Suprema Corte de la Justicia y fue un militante desde su adolescencia, de su juventud, hasta que murió, de la democracia cristiana, y ocupó los puestos más altos en la democracia cristiana y fue en un momento candidato a vicepresidente de la nación por la democracia cristiana, el candidato a senador en ese momento, y son los maestros que hemos tenido algunos, que éramos veinteañeros, para saber que se puede luchar sin tener que apelar a las armas. Yo me acuerdo, porque lo seguía mucho y yo militaba siguiéndolo a ellos en el Partido Revolucionario Cristiano, me acuerdo una escena en la que Arturo Ponsati se estaba, porque era un polemista feroz, además, se estaba batiendo con los guerrilleros montoneros que estaban en la Facultad de Derecho, diciendo que era una locura criminal esa toma de las armas, que a la democracia se la cura con más democracia, no con armas. Pero ese mismo Ponsati, como Pisarello, defendía a los guerrilleros o presuntos guerrilleros como abogado, lo que le valió, estando él en un congreso que tenía en Roma, le metieron una bomba en la casa y fue un perseguido también. Después fue candidato a gobernador de Tucumán, etc. Pero con esto les quiero decir que hay tres personas de convicciones en algo diferente, en algo semejante, pero todos no violentos. O sea, la violencia no es una prescripción ni un sino para hacer política. Pasemos al plano nacional. En el plano nacional tenemos los mismos militares, los mismos guerrilleros, etcétera, de los dos lados de la grieta, y del otro lado tenemos un Bergoglio, con las luces y sombras que puede tener Bergoglio, pero que no era un hombre que estaba apoyando la opción armada precisamente. Y otro hombre que se ha beatificado hace poco, junto con otros dos sacerdotes y un laico, que es Monseñor Angelelli, que es otro mártir del crimen de odio de los militares que lo matan, lo asesinan. Como habían asesinado a dos curitas que trabajaban con él en La Rioja y a un laico. Angelelli y Bergoglio. Pero está otro, Emilio Mignone, el autor de un libro fundamental para comprender eso, Iglesia y Dictadura. Y Emilio Mignone estaba en
el tema de los derechos humanos, porque a él le han matado una hija que era catequista y ha salido sin odio a buscar por memoria, verdad y justicia. Bien, con esto les estoy dando un panorama muy conciso y escueto de lo que van a ser los temas monográficos, que pueden ser los temas monográficos. Hay mucho más, no sé hasta dónde vamos a poder ahondar, quizás no ahondemos en los tres, quizás solo ahondemos en uno, ya veremos, pero ustedes sí, con los elementos que les estamos proporcionando, pueden ahondar. Y les decía, y ahora voy a retomar con el libro, estoy empezando la exposición de esta, que es súper sintética, con el libro este de Besetti, Hugo Besetti, un psicoanalista que ha sido decano de psicología y que tiene 2, 3 libros, el otro se llama Pasado y Presente, sobre la violencia revolucionaria, memorias y olvidos, y ya vimos el núcleo de lo que vimos en la clase pasada, la memoria justa, política e historia, los usos y abusos de la memoria, los usos y abusos de la reconciliación, políticas del pasado, políticas del presente, deber de olvido. Habíamos llegado ahí, y hemos llegado ahí, yo les gloso o les leo, glosando, porque él ya conoce lo que está sucediendo. En el 2004-2005 se desata la polémica, la desata una carta de Oscar del Barco. Esa carta de Oscar del Barco la tienen ustedes ya ahí. Se llama No matarás, carta a Schmuckler. La tienen ahí en el texto. Y eso de que ha sido del Partido Comunista, que es un poeta, un militante heterodoxo, ha sido maoísta, ha sido asistente de los guerrilleros en los años 70, en los años 60 y en los 70. Bien, este señor, ya vamos a glosar, está diciendo algo que era políticamente incorrecto decirlo, porque parecía, cuando caen los nefastos militares, después del desastre de Malvinas, y se le hace ese muy meritorio juicio a las juntas que encabeza Alfonsín, y se hace el nunca más encargado por Alfonsín, encabezado por Sábato, era políticamente incorrecto hablar mal de esa juventud maravillosa de los 70, de los guerrilleros. Era la épica heroica de los guerrilleros que luchaban por un mundo mejor y más justo. No se hablaba de los crímenes de la guerrilla. Los crímenes de la guerrilla en la Argentina, y no es escasa la cantidad de huellas y reconocimientos públicos y estatales que se hacen a los guerrilleros después de los 80. Pero lo relegado, que es la actitud criminal que tenían, retorna de un modo imprevisto e inquietante. Es una expresión del psicoanálisis, el retorno de lo reprimido. Se reprimía hablar de los crímenes de la guerrilla, entonces el retorno de lo reprimido. Y es el testimonio, ese retorno de lo reprimido, acontece de un modo inquietante porque es a partir del testimonio de quienes participaron de la experiencia pasada, abriendo al reconocimiento que hay otras víctimas, comenzando con las víctimas que la guerrilla produjo en sus propias filas. El testimonio de Oscar del Barco, porque un año antes él había estado en el exilio en México, en Puebla, y cuando vuelve a la Argentina se produce una entrevista que le hacen a Héctor Jouvet, y se publica en una revista que es La Intemperie. Entonces él lee eso y eso le dispara a él esto. Y él ha sido guerrillero. Él en realidad está escribiéndole al señor Schmuckler, que tiene un hijo desaparecido, que él trató de que el hijo no incurriera en los otros los textos que les ha adjuntado César, está lo de Schmuckler también. El punto está en que es quizás por primera vez y con esa contundencia y claridad
se está hablando de los crímenes de la guerrilla. Hay otras víctimas y esa sintomática y emblemática muerte y crimen es cuando los guerrilleros, con Macetti a la cabeza, ordenan que asesinen a otros 2 guerrilleros por haber traicionado la causa. Y es posible, nadie lo puede asegurar, que a partir de esas otras víctimas se abra una serie que incluya el reconocimiento de otros muertos. Porque esa es la hipocresía que tenemos nosotros. Resulta que hay muertos buenos y muertos malos. Los muertos buenos somos los que matamos nosotros, los muertos malos son los que matan ellos. No es tan sencillo ni simplista como eso. Hay otros muertos, y esos otros muertos pueden ser civiles, policiales, militares, que son producidos por el terrorismo insurgente, dice Besetti, y una responsabilidad ético-política que es autónoma respecto de la escena judicial y de las responsabilidades criminales. Si jurídicamente los crímenes de la guerrilla no son equiparables a los del terrorismo del Estado, porque no lo son, eso no significa que sean insignificantes o prescindibles para la conciencia histórica y la búsqueda de la reparación de un pasado de violencia despiadada entre los argentinos. Y estamos hablando entonces, no vamos a seguir más con el libro, vamos a ahondar sobre esto del barco, pero a renglón seguido de esto nos habla de los derechos humanos, del uso de la memoria pública, etcétera, etcétera. Usos y abusos de la memoria. Son usos y abusos de la historia. Y ya les mencionaba 2 libros, de una canadiense y de una argentina, de Macmillan, Usos y abusos de la historia, para mostrar que también en el norte, imperialista, si lo quieren llamar así, existen estos usos y abusos de la historia. Y aquí, en el sur argentino, Chiaramonte, un gran historiador argentino, hace de los usos y abusos de la historiografía en Argentina. Porque cada uno que sube al poder se fabrica un relato para legitimar las tropelías que han hecho y las que van a hacer y las que siguen haciendo. Bien, esto es el pie para empezar a tratar el tema de Oscar del Barco. Oscar del Barco escribe esa carta en el 2005. No matarás. Oscar del Barco ha tenido una errática formación filosófica y es un hombre que las últimas obras, que son obras voluminosas, muchas veces crípticas, medio esotéricas, son de una influencia fuerte que tiene del lado de Heidegger. Exceso y donación es una, pero él tiene una formación en el marxismo y ha sido un marxista que ha creído a pie juntilla en el marxismo revolucionario en los 60 y los 70. Y él lee esa entrevista con Héctor Jouvet, que publica La Intemperie, y dice: sentí algo que me conmovió, como si no hubiera transcurrido el tiempo, haciéndome tomar conciencia, muy tarde, es cierto, dice él, de la gravedad trágica de lo ocurrido durante la breve experiencia del movimiento que se autodenominó Ejército Guerrillero del Pueblo. No el ejército revolucionario, sino el ejército guerrillero del pueblo, que es el primer foco aquí, tucumano, de la guerrilla. Al leer cómo Jouvet relata sucinta y claramente el asesinato de Adolfo Rotblat, al que llamaban Pupi, y de Bernardo Grosswald, tuve la sensación de que habían matado a mi hijo y que quien lloraba preguntando por qué, cómo y dónde lo habían matado era yo mismo, él que había colaborado con el EGP. En ese momento me di cuenta clara de que yo, por haber apoyado las actividades de ese grupo, yo era tan responsable como los que lo habían asesinado. Pero no se trata solo de asumirme como responsable en general, sino de asumirme como responsable
de un asesinato de dos seres humanos que tienen nombre y apellido. Todo ese grupo y todos los que de alguna manera lo apoyamos, ya desde dentro, desde fuera, somos responsables del asesinato de Pupi y de Bernardo. Ningún justificativo nos vuelve inocentes. No hay causas, no hay ideales que sirvan para eximirnos de culpa. Se trata, por lo tanto, de asumir ese acto esencialmente irredimible, la responsabilidad inaudita de haber causado intencionalmente la muerte de un ser humano, responsabilidad ante los seres queridos, responsabilidad ante los otros hombres, responsabilidad sin sentido y sin concepto ante lo que titubeantes podríamos llamar absolutamente otro. Más allá de todo y de todos, incluso hasta de un posible Dios, hay el no matarás. Haya mencionado de refilón a Emmanuel Levinas y a Martin Heidegger, porque él no cree en Dios y cree que hay que poder filosofar sin Dios, pero sí cree que la premisa ético-política fundamental es el no matarás, el reconocimiento del absolutamente otro, que es lo que llama Levinas, hacerme cargo con responsabilidad infinita por el absolutamente otro. Es lo mismo que Dios le dice a Caín. Cuando Caín se da cuenta que no puede seguir negociando con Dios, cuando le pregunta dónde está tu hermano, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Es que acaso yo soy el responsable de mi hermano? Esa es la pregunta ético-política fundamental. Y por supuesto que la respuesta ya está contenida en la pregunta. Nosotros hemos sido creados para ser responsables infinitamente por el otro, porque el otro es el absolutamente otro ante el cual yo me tengo que hincar, para el cual yo tengo que sacarme el pan de la boca y dárselo, sacarme el abrigo y dárselo, darle la vida al otro. Yo soy responsable infinitamente por el otro. Más allá de todo y de todos, incluso hasta de un posible Dios, hay el no matarás. Una sociedad que asesina a millones de seres humanos mediante guerras, genocidios, hambrunas, enfermedades y toda clase de suplicios, en el fondo de cada uno se oye débil o imperioso el no matarás. Un mandato que no puede fundarse o explicarse y que sin embargo está aquí, en mí y en todos, como presencia sin presencia, como fuerza sin fuerza, como ser sin ser. No un mandato que viene de fuera, desde otra parte, sino que constituye nuestra inconcebible e inaudita inmanencia. Este reconocimiento me lleva a plantear, dice Del Barco, otras consecuencias que no son menos graves, a reconocer que todos los que de alguna manera simpatizamos o participamos directa o indirectamente en el movimiento de montoneros, en el ERP, en la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo, o en cualquier otra organización armada, somos responsables de sus acciones, todos los que participamos en ella. Repito, no existe ningún ideal que justifique la muerte de un hombre, ya sea del general Aramburu, que acaba de salir un libro sobre eso, de un militante o de un policía. El principio que funda toda comunidad es el no matarás. No matarás al hombre porque todo hombre es sagrado y cada hombre es todos los hombres. La maldad, como dice Levinas, aquí lo cita expresamente, la maldad consiste en excluirse de las consecuencias de los razonamientos, el decir una cosa y hacer otra, el apoyar la muerte de los hijos de los otros y levantar el no matarás cuando se trata de nuestros propios hijos. En este sentido, podría reconsiderarse la llamada teoría de los dos demonios si por demonio entendemos al que mata, al que tortura, al que hace sufrir intencionalmente.
si no existen buenos, entre comillas, que sí pueden asesinar y malos, entre comillas, que no pueden asesinar? ¿En qué se funda el presunto derecho a matar, entre comillas? ¿Qué diferencia hay entre Santucho, Firmenich, Quieto y Galimberti por una parte y Menéndez, Videla o Macera por la otra? Si uno mata, el otro también mata. Y esta es la lógica criminal de la violencia. Siempre los asesinatos, tanto de un lado como de otro, se declaran justos, buenos y salvadores. Esta es la clave. Todos se consideran justos, buenos y salvadores. ¿O ustedes creen que Hitler pensaba que no era bueno, justo y salvador de la raza aria? Pero si no se debe matar y se mata, el que mata es un asesino. El que participa es un asesino. El que apoya, aunque solo sea con su simpatía, es un asesino. Y mientras no asumamos la responsabilidad de reconocer el crimen sigue vigente. El crimen, los crímenes de la década del 60 y 70, lo haya cometido quien lo haya cometido, siguen vigentes si nosotros cerramos los ojos ante la responsabilidad de esos crímenes. Más aún, continúa Del Barco, creo que parte del fracaso de los movimientos revolucionarios, entre comillas, que produjeron cientos de millones de muertos en Rusia, Rumania, Yugoslavia, China, Corea, Cuba, etcétera, se debió principalmente al crimen. Los llamados revolucionarios se convirtieron en asesinos seriales, desde Lenin, Trotsky, Stalin y Mao hasta Fidel Castro y Ernesto Guevara. No sé si es posible construir una nueva sociedad, pero sé que no es posible construirla sobre el crimen y los campos de exterminio. Por eso las revoluciones, entre comillas, fracasaron y al ideal de una sociedad libre lo ahogaron en sangre. Y es cierto que el capitalismo, como dijo Marx, desde su nacimiento chorrea sangre por todos los poros. Lo que ahora sabemos es que también al menos ese comunismo, entre comillas, nació y se hundió chorreando sangre por todos sus poros. Y lo dice un excomunista. Al decir esto no pretendo justificar nada, ni decir que todo es lo mismo. El asesinato, lo haga quien lo haga, es siempre lo mismo. Lo que no es lo mismo es la muerte ocasionada por la tortura, el dolor intencional, la sevicia. Estas son formas de maldad suprema e incomparable. Sé, por otra parte, que el principio de no matar, así como el de amar al prójimo, son principios imposibles. Sé que la historia es en gran parte historia de dolor y muerte, pero también sé que tener ese principio imposible es lo único posible. Sin él no podría existir la sociedad humana. Asumir lo imposible como posible es sostener lo absoluto de cada hombre, desde el primero al último. Aunque pueda sonar a extemporáneo, corresponde hacer un acto de contrición y pedir perdón. El camino no es el de tapar, como dice Juan Gelman, y toda esta carta está dirigida a Juan Gelman, un gran poeta que era un gran dirigente de los montoneros, al que le matan un hijo y al que recupera una nieta. Y le dice, el camino no es de tapar, como dice Juan Gelman, porque eso es, como cita Gelman, es un cáncer que late constantemente debajo de la memoria cívica e impide construir de modo sano. Fin de la cita. Es cierto, pero para comenzar, él mismo, que padece el dolor insondable de tener un hijo muerto, el cual, debemos reconocerlo, también se preparaba para matar, tiene que abandonar su postura de poeta mártir y asumir su responsabilidad como uno de los principales dirigentes de la dirección del movimiento armado Montoneros. Su responsabilidad fue directa en el asesinato de policías y militares, a veces de algunos familiares de los militares e incluso de algunos militantes montoneros que fueron condenados a muerte. Gelman debe confesar esos crímenes y pedir perdón por lo menos a la sociedad. No un perdón verbal, sino el perdón real que implica la supresión de uno mismo. Es hora, como él dice,
de que digamos la verdad, pero no solo la verdad de los otros, sino ante todo la verdad, entre comillas, nuestra. Según él, pareciera que los únicos asesinos fueron los militares y no el EGP, el ERP y los montoneros. ¿Por qué se excluye y nos excluye? ¿No se da cuenta de que así tapa a la realidad? Hellman y yo fuimos partidarios del comunismo ruso, después del chino, después del cubano, y como tal callamos el exterminio de millones de seres humanos que murieron en los diversos gulags del mal llamado socialismo real. ¿No sabíamos? El no saber, el hecho de creer, de tener una presunta buena fe o buena conciencia, no es un argumento o es un argumento bastardo. No sabíamos porque de alguna manera no queríamos saber. Los informes eran públicos. No existió Gide, Köstler, Víctor Serge e incluso Trotsky, entre tantos otros, los que denunciaban los crímenes, no solo de Hitler y de Mussolini, sino también, o de Franco, sino también los de Stalin, los de los chinos. Nosotros seguimos, Hellman y yo, seguimos en el Partido Comunista hasta muchos años después que el informe de los años 60, el informe Khrushchev denunciara los crímenes de Stalin. Y así siguió también el Partido Comunista en la Argentina, que no por casualidad, y esa es una mácula que no se la sacan nunca, cuando todos los partidos políticos estaban prohibidos, incluido el PRC, del Partido Revolucionario Cristiano, el único partido que trabajaba y negociaba en la Argentina era el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque Videla había hecho un pacto con Rusia, con la Unión Soviética, para venderle trigo a cambio de que los legitimara en los tribunales internacionales. Entonces, esa era la situación. Y también implica una responsabilidad, continúa del barco, haber estado en la dirección de montoneros. Y Hellman dirá, por supuesto, que él no estuvo en la dirección, que él era un simple militante, que se fue, que lo persiguieron, que lo intentaron matar, etcétera, lo cual, aún en el caso de que fuera cierto, no lo exime de su responsabilidad como dirigente e incluso como simple miembro de la organización armada, como era Berbisky también. Los otros mataban, pero los nuestros, entre comillas, también mataban. Hay que denunciar con todas nuestras fuerzas el terrorismo de Estado, pero sin callar nuestro propio terrorismo. Así de doloroso es lo que Hellman llama la verdad y la justicia. Pero la verdad y la justicia deben ser para todos. Habrá quienes digan que mi razonamiento, pero este no es un razonamiento sino una constricción, es el mismo que el de la derecha, que el de los Neustadt y los Grondona. No creo que ese sea un argumento. Es otra manera de tapar lo que pasó. Muchas veces nos callamos para no decir lo mismo que el imperialismo. Ahora se trata, y es lo único en que coincido con Hellman, de la verdad. La diga quien la diga. Yo parto del principio del no matar y trato de sacar las conclusiones que ese principio implica. No puedo ponerme al margen y ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, o a la inversa. Yo culpo a los militares y los acuso porque secuestraron, torturaron y mataron, pero también los nuestros, entre comillas, secuestraron y mataron. Menéndez es responsable de inmensos crímenes, no solo por la cantidad, sino por la forma monstruosa de sus crímenes. Pero Santucho, Firmenich, Helma, Gorrión Merlo y todos los militantes y yo mismo también lo somos. De otra manera, también nosotros somos responsables de lo que sucedió. Esta es la base, dice Hellman, de la salvación. Yo también lo creo. Lo saludo. Esa es la carta. Ya se publicó un libro de 460 y tantas páginas sobre y a partir de la polémica que desató esta carta. Se lo voy a poner a disposición más adelante. Pero tienen ya 3 artículos que vamos a empezar a comentar y otro libro. Solo no quiero extenderme mucho más en esto porque vamos a avanzar en esa reformulación del programa. Este libro es de León Rosichner. Se llama Combatir para comprender.
León Rosicner es un gran polemista, marxista, ateo, que ha tenido grandes polémicas en su vida, una con el cristianismo, otra con el peronismo, otra con Malvinas y otra con la violencia política. Y esa de la violencia política es la que vamos a glosar aquí, porque empieza con la carta del barco. Antes de empezar con la glosa de esto de Rosicner, me gustaría para que ustedes mantengan afilado el espíritu crítico, que hagamos un ping-pong de opiniones, de preguntas, de intervenciones sobre lo que acaban de escuchar, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, en qué se sienten concernidos o atañidos, en qué les atañe esto que les he dicho o no. Me gustaría eso. No sé si hay alguien que quiera decir algo, ¿no? Yo, profe, no sé Diga. si se me escucha. Sí, básicamente escuchando por ahí de forma atenta lo que venía planteando en la carta, a mí se me ocurría por ahí, en base a ejemplos que nos brinda la propia historia, la cuestión de que estos movimientos insurgentes en muchas ocasiones surgen, valga la redundancia, a partir de la opresión que sufren a lo largo de muchos años, e incluso esto lo puedo ejemplificar hasta en cuestiones que están fuera del contexto capitalista. Y entonces se me ocurría que bueno, esta violencia es como respuesta a una violencia que vienen sufriendo desde antes y levantar la premisa de la no violencia en ningún momento sería un poco perpetuar también la subordinación, el sufrimiento de un grupo por parte de otros, porque, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de las rebeliones andinas desde mediados del siglo XVIII. Y la verdad que el ejemplo de opresión que sufren los pueblos originarios desde la conquista es muchísimo. Y me parecería hasta injusto plantear que las rebeliones andinas son violentas y han muerto españoles, cuando sabemos que los pueblos originarios han sido prácticamente exterminados durante muchos siglos. Bien, bien, buena la pregunta. En algunos años el tema monográfico nuestro era el siglo XVI y el tema de eso que vos bien llamas la opresión de los españoles y el exterminio y el genocidio, que es el mayor que se produjo en estas tierras de los aborígenes por los españoles y los portugueses y todo lo demás, ¿no? Pero aquí básicamente los españoles. En ese momento uno tenía la opción, voy a añadir antes de ir a los pueblos aborígenes lo anterior que has dicho, que también es sustentable y legítimo y disputable, obviamente. Decir que la violencia es la respuesta a una violencia del sistema institucionalizada, del capitalismo, de lo que fuese, es interesante, pero lo planteamos en términos del año 2020. ¿Hay violencia estructural grande y grave en la Argentina hoy? Que haya un 35, 38% de pobres en la Argentina, cuando tenemos la capacidad de alimentar a 400 millones de personas y no podemos alimentar a 40 millones de personas, ¿eso no es violencia? ¿Y qué hacemos nosotros? Frente a cualquier violencia, uno puede decir, yo me siento legitimado para ir, pongamos por caso, a matarlo a Magneto, matarlo a los dueños de los medios de comunicación, matarlo a los dueños de la cerealera, al dueño del Vicentín, asesinar. Esas eran las opciones que había en los 60 y en los 70. Secuestrar a los dueños de empresas, a los militares, etcétera, y matarlos también. Eso es un argumento que vos tomas, que lo toman muchos de los que se le tiran a la yugular del barco. Pero del barco no es que no lo conozca ese argumento. Si él ha dicho aquí en este caso, esté lleno de sangre, como dice Marx, el capitalismo, eso no exime que nosotros,
que somos los justicieros que venimos a resolver la cuestión del capitalismo, no tengamos los dedos con sangre. La cuestión es sangre sí o sangre no. La cuestión vuelve a ser, esa es mi opinión, obviamente discutible, matar o morir. La fundamentación de la legitimidad de la violencia revolucionaria, dice León Rosichner, es que esos tipos estaban dispuestos a morir y eso les daba el derecho a matar. ¿Así? No, dice el señor del barco. No, eso no le da ningún derecho a nadie. Nada, ningún ideal da derecho. Porque si yo digo que la violencia del capitalismo y de la represión militar me legitimaba a alzarme en armas en contra de ese poder, y vamos por parte, como dice Jack el Destripador. Yo tengo derecho a asesinar al tirano. Lo dice Santo Tomás de Aquino, el derecho al tiranicidio. Pero yo no tengo el derecho de elegir quién va a morir y bajo mi mano. ¿A quién voy a matar yo? De lo único que tengo derecho es de saber que hago algo que me lleva a la muerte. Eso es Angelelli, pero también es ese santo de América que es Monseñor Romero. También son los jesuitas asesinados por la guerrilla en El Salvador, con Ellacuría a la cabeza. O sea, yo no elijo que me maten y no quisiera que me maten. Yo no elijo ser mártir, pero acontece que soy mártir. En el caso de estos que he mencionado, de Angelelli, de Romero, de tantos otros, un obispo de México, tantos otros. Ayer mató a una monjita en un rito satánico, ¿eh? Mártir de la cuestión de la justicia social, mártir de otras rayaduras espantosas que hay. Pero todos los días tenemos gentes que están dispuestas a dar la vida por el otro. Y la dan. Y no eligen darla. Y no quisieran darla. Pero la única opción que tengo es esa. Ahora volvamos a los pueblos aborígenes. Yo vengo desde España. Me llamo el señor Cristóbal Colón. Tenía en su barco al papá en el segundo viaje de Bartolomé de las Casas. Y llega aquí con su hijo y hace carrera y es un encomendero más, Bartolomé de las Casas. Y en 1511, un grupo de dominicos que estaba en la Española, que estaba gobernada por Diego Colón, con Fray Antón de Montesinos, se le para, en la época que la gente creía en el cielo, en el infierno, esa cosa que ya no creemos, porque somos tan modernosos, que no creemos en esas cosas, y le dice, ustedes se van a ir al infierno, porque ustedes les están robando la vida al aborigen, al indio, al pobre. Y ahí se convierte Bartolomé de las Casas y consagra su vida. Es el apóstol de los indios. Y ustedes me podrán decir, si son leídos, que bueno, pero ese también hacía un negocio bastante turbio, Bartolomé de las Casas, porque él decía, para salvar a sus indios, que traigan a los negros de África. Y bueno, es otra historia. Pero Bartolomé de las Casas es una posición. Están los Diego Colón y el partido de los peruleros y los encomenderos, que son los genocidas, los que saquean Potosí, los que producen el genocidio por activa y por pasiva, porque los matan y porque les llevan enfermedades y por todo eso. Y están los señores que los defienden a ellos. No hay una leyenda negra y una leyenda rosa, no. La realidad histórica siempre está entremezclada. Y el crimen en contra de los pueblos originarios lo está reclamando, declamando y proclamando el Papa Francisco ahora también, pidiendo disculpas por todas las barbaridades que se ha hecho. Y dice una frasecita, dice, bueno, dice mucha, pero una frasecita dice Bartolomé de las Casas. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con las bombardas? Ya había armas de pólvora. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la violencia? Si el Evangelio se pretende imponer por violencia, estamos en el horno. Entonces yo elijo si elijo la vía violenta o no. No es una cuestión menor. Yo elijo en última instancia si mato o soy matado. No hay otra posición. Bueno, se ha hecho las 10 menos 20, así que va a ser mejor que dejemos
para una clase más para concluir, pero me interesaría seguir charlando con ustedes. Y no sé, Micaela, si vos tenés contraargumentaciones para eso que yo acabo de decir, con todo gusto los escucho, las escucho. No, profe, no, era una consulta que tenía respecto a eso nada más, pero está bien. ¿Está bien? Gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más? Bueno, empecemos un poquito porque quedan unos 20 minutos. ¿Cómo se llama el acápite, el título que lleva en este libro de León Rosichner, Combatir para comprender? Violencia política y contraviolencia. Es lo que está diciendo Micaela. Lo que acaba de decir. Que la violencia política y la contraviolencia, la violencia política es morir de hambre. Morían de hambre en los años 70 los argentinos y en el año 2020 también. Y es más grave aún, porque el índice de porcentual de pobres es ahora mayor que entonces. Entonces eso nos legitima a ir a matar y asesinar capitalistas que están capitalistas. Bueno, nos pongamos en la lista de los más millonarios y vamos a encontrar unos cuantos líderes sindicales y líderes políticos que son los más millonarios también. Y eso me legitima que sean unos cerdos políticamente a que los vaya a matar yo. Y bueno, a lo mejor la sangre napolitana que tenemos algunos nos lleva a desear eso. Pero no hay nada, nada, dice Levinas, que le ponga cortapisas, le ponga límites al no matarás. El no matarás está inscrito en la frente. Eso es lo que estaba inscrito en la frente de Abel cuando Caín lo va a matar. La polémica con Oscar del Barco empieza reproduciendo la carta que yo les acabo de leer de Oscar del Barco a la revista Intemperie. Todo eso que hemos mencionado. Y empieza un artículo interesante, y es un buen filósofo, ya murió León Rosichner. Y el padre de Alejandro Rosichner, que no tiene nada que ver con el padre, que es el filósofo de Macri, Alejandro Rosichner, otro tipo. Y este tipo se manda un artículo que dice, primero hay que saber vivir del vivirás materno al no matarás patriarcal. Del vivirás materno al no matarás patriarcal. Rosichner ha escrito un libro dedicado en contra de Levinas, porque Levinas es el autor, para mí extraordinariamente importante, que ha estructurado una revolución, un renacimiento de la filosofía como ética. La ética, no la ontología, dice él, es la filosofía primera. Y el mandamiento absoluto es el de preservar la vida, es el no matarás, el no asesinarás, en realidad, que sería la acepción de una traducción más apropiada, no asesinarás. Y empieza con una cita de Paco Urondo, un poeta guerrillero argentino. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo y ustedes saben. Las sombras, las sombras, las sombras, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, es sabido, pero hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada, nada queda resuelto. Y celebra el señor Rosichner que la intelectualidad argentina se pueda reunir en la virtualidad de los textos que circulan por el aire, donde varias generaciones simultáneamente se dan cita en sus respuestas para plantear sobre todo el problema que atañe a los fundamentos donde convergen lo ineludiblemente histórico, lo subjetivo y la reflexión crítica. La cuestión fundamental aquí es el problema de la muerte que viene dada por la mano del hombre. Hemos visto lo de Del Barco, vamos a ver la argumentación filosófica en contra de Del Barco de Rosichner.
El problema de la muerte que viene dada por la mano del hombre. Y hay que destacar aquí, dice Rosichner, que el sujeto humano, es el núcleo de la verdad histórica. Y esta disputa nos da la ocasión de pensarnos de nuevo. Si se trata del no matarás, considerado como un principio inmanente, no convendría comenzar retomando la cita que abre la entrevista de Jouvet. Y aquí cuenta la entrevista de Jouvet. Se la voy a pasar con los documentos estos. Ciro Bustos, otro personaje, esto es lo que encontré. le relata a John Lee Anderson el primer encuentro del grupo inicial del EGP con el Che Guevara. Lo primero que nos dijo Che Guevara, que ya era famoso por esta irradiación del foquismo guerrillero, lo primero que nos dijo fue, bueno, aquí están, ustedes aceptaron unirse a esto y ahora tenemos que preparar todo, pero a partir de ahora consideren que están muertos. Aquí la única certeza es la muerte. Tal vez algunos sobrevivan, pero consideren que a partir de ahora viven de prestado. Ese es el núcleo inicial de la argumentación. Es decir, si yo estoy dispuesto a morir, eso me habilita a mi derecho a matar. Ese es el argumento central, inspirado en el Che Guevara. El Che expresaría así el trauma del nacimiento de la guerrilla argentina. Modelo del hombre nuevo. ¡Qué teológico que se pone! Modelo del hombre nuevo. El hombre nuevo, la tierra nueva, el cielo nuevo, se pone con textos y términos teologúmenos escatológicos del Apocalipsis. Es la creación del hombre nuevo, de la que habla y escribe a rolete el señor Guevara. El hombre nuevo, otro psicólogo que se llama Rank, describe en El origen de la vida individual el trauma del nacimiento del niño. Las palabras del Che, no sé si esas fueron o no, dice Rosichner, pero es forzoso partir de ellas porque son las que los editores de la revista han utilizado para ponerlas al comienzo de la narración de Jouvet, que hace Jouvet sobre esos asesinatos o fusilamientos que hacen de el Pupi y el Grosswald. En todo caso, serían esas palabras del Che lo más opuesto al no matarás que del barco declara. Ahora, la cita tiene dos momentos. Primero, el pacto entre compañeros que los lleva a estar juntos. El nacimiento de la guerrilla, el pacto entre compañeros. Bueno, aquí están. Ustedes aceptaron unirse a esto y ahora tenemos que preparar todo. Y de pronto una advertencia que el jefe agrega como viniendo de su propia sabiduría. Pero a partir de ahora, consideren que están muertos. Más allá de que estas palabras sean o no proferidas por el Che Guevara y de que ahí se concluyan, o algunos concluyan que un guerrillero en armas no tiene otra perspectiva que ser muerto, puede pensarse ese principio donde se afirma el valor irreductible y absoluto de la vida que Levinas lee en el rostro del otro. Ahí viene la estocada. Vos estás hablando por Levinas. El rostro del otro es la huella del infinito, la huella de Dios en cada otro. Entonces, frente a todo otro, yo soy rehén del otro, dice Levinas. Yo estoy al servicio del otro. Me tengo que hacer cargo infinitamente del otro, responsable infinitamente del otro. Eso es ser guardián de mi hermano. Y cita una anécdota de un amigo que le dice a Rosichner, en contra de esto de Levinas, que el valor de la vida de un sujeto individual no es tan importante. Es uno de los extremos del planteo político, aceptar su sacrificio en aras de la sociedad nueva. Ahí está la cuestión. ¿El individuo, hombre de carne y hueso, o la sociedad? ¿En dónde está? Esa ya
una crítica personal, la estafa de que nosotros nos vamos a morir ahora, pero para que mis nietos tengan una sociedad mejor. Esa es la estafa detrás de que lo que vive de verdad como sujeto de la historia es la sociedad, no son los individuos. Dice Marx, citando pensamientos muy idealistas y esencialistas, ¿qué es la muerte? Es la dura victoria de la especie sobre el individuo. Lo que vive es la especie. Es Darwin transmutado para Marx y transmutado para este pensamiento. Lo que vive es la sociedad. Y hay sociedades de delfines, de hormigas, de abejas, de ovejas, de chimpancés, de orangutanes, pero la sociedad no es el individuo. El individuo es de dignidad absoluta. Hay una inversión total entre Nietzsche y Kierkegaard, o entre aquellos que afirman que la sociedad es lo más importante, siguiendo a Darwin, sea Marx, Freud o Nietzsche, la sociedad es lo importante y el individuo es como una hormiga que se sacrifica para que viva la especie. Entonces, ese tránsito de lo individual a lo colectivo es lo que está subrayando Rosichner. Un amigo entrañable dice, ¿en quién pienso al escribir esto? Muerto en un enfrentamiento desigual, cuando al salir de la cárcel de Devoto esa noche en la que todas las ventanas ardían, que era la presidencia de Cámpora, me confesó, allí me di cuenta de que la muerte individual no existe. La muerte individual no existe. Que la vida verdadera es la de la sociedad, no la de uno mismo. Bien, no sé si quieren hacer preguntas, pero yo terminaría por hoy. Aquí seguimos el viernes. No sé si tienen preguntas, comentarios para hacer ahora. ¿No? Bueno, nos vemos entonces el viernes a esta misma hora. Gracias.